Dicen que las oficinas son teatros donde se representan las mismas obras con distinto reparto. Yo llevo años en el escenario, secretaria, contadora invisible de historias y de papeles, ladrona de bolígrafos y guardiana de los horarios. Me llamo Elvira Andrade y entre archivadores con nombre y una planta que ya no sabe si vivir o morir, tengo mi reino. Lo he contado antes, la ventana que da al estacionamiento, la taza que dice la mejor secretaria del mundo y la costumbre de saber más de lo que me preguntan. Lo que no tenía en mi libreto era que mi hija, Marisol, de pronto apareciera en mi oficina un miércoles a las 3 de la tarde, se plantara frente a mi escritorio y me gritaría delante de todos: «Eres una maldita vieja que acabará sola, siempre preferiste a mi otra hermana». Por supuesto, el teatro se detuvo. Hice lo que siempre hago. Miré, conté hasta 3 y respiré. Pero por dentro, el mundo se hizo un agujero oscuro y se me llenó la boca de palabras que no iba a soltar. Porque una cosa es que los muchachos de la oficina te hagan una mala pasada. Otra muy distinta es que la sangre que te dio la vida te intime, te degrade y lo haga en público como si la verdad fuera una lapidación. Si esperas una historia donde todo se arregla con un abrazo rápido y una confesión entre lágrimas, te adelanto, no. Aquí cuento la verdad de las oficinas, la verdad de los hijos que traen sus velas encendidas de viejas heridas y la manera en que una mujer que ya ha sido humillada aprende a levantarse sin bajar la voz del todo. Fue un miércoles cualquiera hasta las 3. El aire acondicionado zumbaba, mi computadora tenía la pantalla llena de hojas de cálculo y me preparaba la agenda de la semana siguiente cuando la puerta se abrió con estruendo. Creí al principio que era Paola, la de Recursos Humanos, que entra así siempre en modo festival, pero la que entró fue Marisol, cabello recogido con el mismo descuido con que siempre se arregló, los ojos más grandes de lo que recordaba y un aire de urgencia que no admitía filtro. Ella no es de esas hijas que aparecen citado por su madre para pedir un favor burocrático. No, ella vino a gritar. Lo supe antes de que dijera nada porque su respiración estaba cortada como si hubiera corrido. Caminó directamente hasta mí, se plantó ante el mostrador y me clavó una mirada que me hizo sentir más joven y más vieja al mismo tiempo. «¿Qué haces aquí?», musité, riendo con esa incredulidad que se usa como coraza. «No vine a conversar», me respondió, «vine a decirte la verdad que nunca tuviste el valor de aceptar». Y fue cuando la voz le saltó, la frase que me hizo sentir la sangre fría en la cara: «Eres una maldita vieja que acabará sola, siempre preferiste a mi otra hermana». El sonido de sus palabras rebotó contra las paredes de la oficina. Se pegaron en los archivadores, se acurrucaron debajo de las teclas de las computadoras y antes de que yo pudiera formular una defensa, una manada de asistentes, vendedores y el propio jefe asomaron la cabeza por la puerta esperando el espectáculo. Marisol no era tímida, era incendiaria. No vino a reparar nada, vino a romper. Los que me conocen saben que tengo un repertorio de contestaciones. Podría haberle dicho: «Cállate, niña», lo de niña dicho con cariño y con la verdad de los años, o podría haberla mirado con sorna y preguntarle si su otra hermana era imaginaria. Pero había testigos y hubiera sido intelectualmente pobre pelear en el ring donde ella quería. Además, en el fondo, esperaba que hubiera alguna herida que explicar, alguna razón con nombre propio. Respiré hondo, con aquella calma de quien ha visto demasiadas carreras en pasillos y sabe que un arrebato es, la mayor parte de las veces, una petición disfrazada. «Marisol», dije con voz firme, «¿podemos hacerlo en mi despacho, por favor?». La miré, no la invité a sentarse, no la miré con ternura, la miré con la paciencia de quien no quiere que le marquen un gol en su propio arco. Ella no aceptó la invitación, seguía en modo exabrupto, pero la llevé al despacho porque fuera de la vista los otros podían volver a sus pantallas y fingir que nunca vieron nada. Una vez fuera, la puerta cerrada entre nosotros, la furia de Marisol se descargó como un motor viejo. Hablaba entrecortada, devolviendo a la superficie recuerdos que yo habría preferido enterrar. Me llamó fría, distante, la madre que prefirió a la otra hermana, la ausencia en los cumpleaños, las promesas no cumplidas. Le escuché, no la interrumpí.
Aprendí hace tiempo que a veces detener la boca es la manera más violenta de pedir silencio. Obligas a la otra persona a vaciarse. Y ella se vació con precisión. Siempre la misma historia, dijo. Tú, con tus archivos y tus horarios. ¿Dónde estabas cuando yo tenía fiebre? ¿Dónde estabas cuando me llamaron del colegio? ¿Dónde estabas cuando la abuela murió y yo necesitaba que alguien me escuchara? Su voz se quebró por un segundo y luego volvió con más veneno. Siempre preferiste a ella. Le comprabas cosas, la defendías, la cuidabas. A mí nunca me tocó tu tiempo. ¿Era porque era la buena? ¿Porque era más obediente? ¿Porque sabía sonreír en las fotos? La palabra siempre suele arruinar a cualquiera. Tiene esa forma de acusar que marca una serie de días no vividos. Yo recordaba otras cosas. Noches sin dormir, cuando los niños estaban enfermos, un divorcio que me dejó sin beso en la almohada, jornadas dobles de trabajo. Recordaba el esfuerzo, pero recordaba también mis errores, y la materia de los errores era áspera. No es tan simple, mija, le respondí, con el mismo tono que uso cuando le explico a una nueva recepcionista cómo archivar. La vida no tiene manual, ni yo lo tuve. Sí es simple, insistió. Tú elegiste las carpetas, los jefes, los horarios. Elegiste a quién mirar. A mí me tocó pelear sola. Aquel elegiste sonó como un veredicto. Me dolió y me hizo pensar en otra verdad. Mis jornadas eran largas. Sí, pero no eran castigos elegidos por placer. Trabajaba para que hubiera comida, para que la casa no quedara con las cuentas pegadas en la puerta, para que el seguro no fuera un lujo. No pude evitar decirlo. Trabajé para ustedes, murmuré, no porque me gusten las carpetas, sino para que tuvieran lo que no tuve o lo que creí que necesitaban. Marisol me miró con esos ojos que ahora podía ver claros por primera vez. No había solo ira. Había una mezcla de rencor y de abandono, como un niño que oye la lluvia y reclama al cielo. Eso no excusa las ausencias, replicó. Un fax no puede arroparse, un contrato no te da la mano por la noche. Corté la palabra fax con una sonrisa amarga. Tenía la tentación de decirle cosas que le dolieran, de devolverle la misma moneda, pero una voz más vieja en mi cabeza me recordó que quien se rebaja a pelear fuego por fuego, acaba chamuscado. No vine a esto para que me quemes, Marisol, dije con calma. Vine a hablar contigo. Ella no se calmó. Nos miramos, dos mujeres que habían compartido más de 20 años y no parecían conocerse. Había en su ira una referencia a la hermana que supuestamente yo preferí, la niña de las fotos, la que siempre sonreía más. Su nombre entonces aparecía en mis pensamientos como una película antigua. Adela había sido dulce, sí, obediente, sí, quizá yo la miré con ojos de madre que busca equilibrio, no justicia, y quizá, en algún punto, dejé de escuchar a Marisol. Volvimos al área común de la oficina. Al regresar, la escena es algo que no se olvida. Conversaciones interrumpidas, ojos abajo, voces en los pasillos como cuando pasa un huracán. Marisol no había venido a pedir disculpas. Había venido a descargar y a exhibir, y lo hizo con toda la precisión de un cirujano emocional. En la recepción, una compañera preguntó con curiosidad en voz baja. ¿Qué pasó? Nada, contestó Marisol, con voz pública y filosa. Mi madre es una maldita vieja que me dejó sola y prefirió a mi hermana. Las miradas volvieron hacia mí, y por un instante la oficina fue una platea que esperaba mi caída. Muchos pensaron que reaccionaría mal, otros condescendieron como quien dice, pobrecita, qué valor. Caminé lentamente hacia mi escritorio, con la cabeza alta. No porque me sintiera inocente, sino porque las humillaciones a esta altura me conocen y yo también las conozco. Al sentarme, tuve que aguantar algunos comentarios. Paola me ofreció un café con esa palabrería de tratar las cosas con empatía. Luis miró la escena como quien contempla una película donde no tiene que intervenir. La burocracia del chisme se movía como un río que busca su cauce. Yo respiré y reaccioné como lo han hecho tantas mujeres que he visto, no con golpes, sino con decisiones que cambian el escenario poco a poco. Hice lo que siempre hago. Cerré el correo, ordené mis papeles y me concentré en lo profesional. Los días en las oficinas se parecen a las estaciones del año, vienen y se van.
Lo que hice después fue plantar semillas que, aunque pequeñas, revelarían un jardín distinto. Esa tarde no dormí bien. Me acosté con el eco de la frase de mi hija como una campanada en la cabeza. Preferiste a mi otra hermana. ¿Era eso cierto? La preferí. Si lo hice, fue de manera no intencional. Siempre quise equilibrio, no injusticia. Pero el haber querido provocar que la otra contestara, que la otra fuera la elegida por su docilidad, no es lo mismo que haber dejado a Marisol sin abrigo. El tema se complica porque las familias son como oficinas íntimas, roles establecidos, favoritismos reales o imaginados, y heridas que se transmiten con recetas. Pensé en mi propia madre, en cómo ella también tenía sus favoritos y cómo eso dejó cicatrices. Me pregunté si de algún modo había repetido el patrón materno sin darme cuenta. La culpa tiene muchas caras. Una de ellas es la de la repetición. Al día siguiente, me senté con mi hermana menor, la que me ayudó a parir este caos con su humor, la que no era favorita de Marisol, sino la favorita de la memoria familiar por su dulzura, y hablamos. Adela no vivía en la ciudad, trabajaba en otra parte, hacía su vida con la ternura de quien cose botones con paciencia, pero ella no era la que debía reparar a Marisol. Adela no pedía ser reparadora, era simplemente la persona que quizás había sido la receptora de caricias que yo no supe dar en otros tiempos. ¿Te dijo eso?, preguntó Adela por teléfono, con voz que parece un jarabe de miel y vitamina. Sí, le dije, dijo que te preferí. Pues qué mala gana, replicó. Ojalá me quedara lo suficiente para ser preferida en la cena de Navidad. Nos reímos con esa risa que hacen dos sobrevivientes de la misma familia. Esas conversaciones me ayudaron a ordenar la cabeza. Había que hablar con Marisol, sí, pero no para ganar una discusión. Había que hablar para escuchar la herida y ofrecer algo que tuviera forma de reparación, si era posible. No soy de las que planean venganzas épicas como en las telenovelas. No adoro el teatro violento, prefiero las pequeñas obras de justicia cotidiana. Así que me propuse esto, dar ejemplo, ser honesta en mi trabajo, firme en mis límites y disponible para una conversación adulta cuando ella estuviera lista. También, como parte de la ironía de mi vida, decidí documentar las cosas, anoté cada interacción difícil, cada vez que la tensión subía, y me preparé para el momento en que la ferocidad de su acusación necesitara un contrapunto. En mi escritorio, además de facturas y carpetas, comencé a coleccionar lo que siempre he entendido como el valor, gestos cotidianos. Un mensaje de texto que había enviado sin respuesta, la receta que me pedía por teléfono y a la que nunca contesté, el recuerdo de un cumpleaños que no asistí porque trabajaba. Fue un inventario de fallas que no me complacieron, pero que me hicieron mirar la situación con humildad. Si mi hija me llamaba maldita vieja, entonces algo en mí había fallado. Sin embargo, también había otra verdad, la vida que hice trabajaba para sostener una casa que muchas veces no reconoció mis noches en vela. Era fácil acusar al que está presente, y duro señalar lo que falta en quien, en el fondo, trató de sostener. La clave sería hablar, no acusar, pero no iba a salir a decir, tienes razón con la obediencia del que implora. Sería más honesta que eso. Poco después de la escena pública, llamé a Marisol y le pedí que tomáramos un café. No fue un te perdono, ni un vamos a fingir que nada pasó. Fue un ven a hablar. Ella accedió con reticencia. No sabía si lo aceptó para descargarse o para demostrar que su sentencia era final. En la sala de juntas nos sentamos frente a frente, y el silencio se impuso otro rato antes de que ella comenzara de nuevo, esta vez con lágrimas escondidas detrás del hierro que ya conocía. No vine a lastimarte, dijo en voz baja. Vine a decir lo que siento. A veces quería que estuvieras y no estabas, y me enojé contigo por eso. La ira detrás de su voz era una cosa que me dolía. No porque me hiciera daño, sino porque sabía que su enojo estaba hecho de una soledad que yo, quizás, había inadvertidamente permitido. Pensé en el hombre que se fue, en las noches infinitas, en el trabajo que se tragó horas sin nombres. Pensé en las veces que le dije, luego, y ese luego se convirtió en un muro. Lo sé, contesté.
No vine a negarlo, no vengo a defender lo indefendible. Fallé muchas veces, pero también hice lo que creí que podía. La conversación fue una madeja. Hablamos de la infancia como quien revisa fotos viejas, algunas estaban bien encuadradas y otras borrosas. Hablamos de la abuela, de los veranos en la casa de campo, de la vez que Marisol perdió una escuela por enfermedad y de cómo nadie fue a cuidar. También cuestionamos los silencios. ¿Por qué guardó tanto rencor y por qué no vino antes a contar? Hubo un momento, no de reconciliación total, pero sí de entendimiento, en que ambas vimos que no todo era blanco o negro, que la vida está llena de tonos grises donde el abandono y el cuidado conviven, y que las palabras dichas en rabia son cuchillos que no distinguen entre quien corta y quien sangra. Al final, no nos juramos fidelidad eterna, no firmamos un pacto, nos quedamos con un acuerdo frágil, hablar más, y eso, aunque suene pobre, fue un inicio. Volvimos a la oficina, caminando por pasillos que aún olían a café y a decisiones. La gente notó que algo había cambiado. Las bromas dejaron paso a miradas más humanas. Paola se me acercó y me ofreció disculpas tácitas en forma de una bandeja de galletas. Luis bajó la voz en sus chistes. Don Armando me dijo en la recepción, la familia siempre complica las cosas, Elvira, y yo sonreí con esa sonrisa triste que guarda ecos. Con Marisol, el acercamiento fue lento. Hubo llamadas, mensajes, una invitación a cenar que terminó en una charla larga sobre música y sobre los errores que se perdonan y los que no. No todo quedó resuelto. Algunas heridas tardan décadas en cerrar, pero la niña que gritó delante de todos dejó de ser una acusadora y volvió a ser una hija que a ratos necesita ser escuchada. A mi edad, descubrí una paradoja, el poder no está en la venganza ni en la justicia final, sino en la elegancia con que uno se sostiene cuando lo atacan. Elegancia no significa pasividad, significa saber poner límites, decir no, y también saber pedir perdón. La dignidad, ya te digo, tiene muchos ingredientes: paciencia, dosificación de ironía, y cuando hace falta un golpe de realidad dicho en el momento oportuno. Meses después, durante la cena de Navidad de la empresa, ese ritual donde las máscaras bajan y la verdad se filtra en el brindis, ocurrió algo que no esperaba. Marisol llamó por teléfono desde su trabajo y sin avisar, su voz entró en la sala por un altavoz. Ella no me había dicho que iba a hablar, pero aquel día decidió que era momento. La sala quedó en silencio, y ella dijo, con voz que temblaba, mamá, no vine a disculparme de un plumazo, tampoco vine a decir que todo está arreglado, solo quiero que sepas que te veo. Mi corazón dio un vuelco. En la mesa, los jóvenes se miraron y sonrieron tímidos. Paola empezó a llorar sin vergüenza, algunos viejos compañeros recordaron sus madres y hasta el jefe tuvo la mirada puesta en su copa. A veces me faltaste, continuó Marisol, pero también veo que trabajaste, y me da miedo que digan que eres vieja como si fuera un insulto. Eres mamá, eres persona. Las palabras de mi hija resonaron de una manera que ninguna discusión anterior había logrado. No fue un borrón del pasado, fue una verdad compartida, incompleta y humana. Sentí que la vieja herida se quedaba con menos veneno. Al terminar, me envió un mensaje. ¿Cenamos el domingo? Le contesté con un emoji tonto. ¿Te alcanza la flaca para dos? Y ella mandó un emoji de risa. No es la paz total, ni la coraza desapareció por completo, pero fue un paso. Con los años he aprendido que la maternidad no es un contrato bien redactado, es un arte improvisado que se escribe con tachones y con remiendos. También aprendí que la vida de oficina me enseñó herramientas que no sabía que tenían nombre: la paciencia, la estrategia, la discreción y la habilidad de convertir una humillación en un aprendizaje para otros. Lo que el grito de mi hija me dejó fue una lección íntima: escuchar con el corazón abierto, pero con los límites de una mujer que ha pasado por muchas batallas.
No se trata de ganar, se trata de mantener la dignidad y de reconocer que las heridas de los hijos a veces son el espejo de nuestras propias faltas, y que pedir perdón no te convierte en débil, te convierte en humana. Ahora, cuando alguien en la oficina trata a otra persona con desdén, suelo recordar la escena, la puerta que se abrió de golpe, la voz que gritó, la platea que miró, y suelo decir, con ese humor negro que me queda, no cambien la receta de la mayonesa por rencor, queda mal en los convivios. La gente se ríe a veces por nervios, pero sé que algo se quedó. Mi hija y yo todavía tenemos conversaciones difíciles. Hay días en que me llama y pide consejo, y días en que se enoja y me acusa de nuevo. Es la vida una cadena de idas y vueltas. A veces me dice maldita vieja en broma y yo le contesto con un regaño cariñoso. Otras veces sus palabras cortan más hondo y me dejan pensando en los rincones que debo iluminar. Al final, la historia no es sobre la humillación pública ni sobre la venganza, es sobre la construcción lenta de un puente cuando uno de los dos al menos decide empezar a poner tablas. Y a mis 50 y tantos quiero más tablas que muros. Quiero cenas con risas desordenadas y conversaciones largas. No quiero ser la heroína de su infancia ni su verdugo, quiero ser la madre de su presente imperfecta, con memoria y con ganas de aprender. Entonces, si algún día vuelves a preguntar qué hice cuando mi hija me gritó delante de todos, te diré la verdad, me dolió, me enojé, reflexioné, pedí espacio y convoqué presencia. No lo solucioné en un día, lo fui arreglando cada vez que decidí mirar el daño y no huir de él, cada vez que puse la palabra lo siento en el lugar correcto y con la medida justa. Y si quieres un final con moraleja, ahí va, las palabras son cuchillos y besos. Elige cuándo usarlas y aprende a reparar, porque a la larga, lo que más importa no es haber sido perfecta, sino haber preferido intentar estar ahí. Incluso cuando las oficinas gritan, incluso cuando los hijos claman, la decisión de volver a la mesa es, muchas veces, la que mejor sazona la vida.